7 de la mañana con 46 minutos, 7:46 minutos ya. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Carlos Poveda, jurista, analista jurídico que está ya con nosotros. Doctor Poveda, qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días, bienvenido a Punto Noticias en Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer se produjo un intercambio de declaraciones y de comunicados entre la Canciller de la República y la Corte Nacional de Justicia sobre la extradición de Hernán Luque Lecaro, mano derecha, personaje muy cercano al expresidente de la República, Guillermo Lasso, encargado entonces en su gobierno de EMCO y procesado por el denominado caso Encuentro. La canciller decía en la mañana que estaba a la espera de que la Corte Nacional le envíe la información para que ella pueda a su vez trasladarla a Argentina solicitando oficialmente la extradición del señor Luque Lecaro. Sin embargo, la Corte, minutos más tarde, emitió un comunicado diciendo que el 26 de febrero había solicitado formalmente a Argentina que conceda la extradición de Hernán Luque Lecaro, pese a que esto se anunció ya el 15 de febrero del presente año. ¿Cómo mira estas contradicciones, estas contestaciones que hay alrededor del tema y por qué no se ha tramitado el caso con la celeridad que todos esperábamos, tomando en cuenta que con otros casos sí se ha actuado con mucha mayor rapidez? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia. Alexis, igualmente le saludo de forma muy cordial y a su distinguida audiencia. Buenos días. Gracias por esta oportunidad. Sí, efectivamente, el caso del señor Lecaro obviamente tiene connotación, no solamente nacional, sino internacional, y evidentemente hay un proceso de extradición. Dentro de este proceso de extradición hay que hacer algunas puntualizaciones muy importantes, ya que es un procedimiento no solamente jurisdiccional, sino también administrativo y que depende también de la voluntad política de los gobiernos. Efectivamente, ya con fecha 8 de febrero, de manera formal, se establece la aprehensión del señor Luque Lecaro en el país de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y evidentemente eso es comunicado de manera oficial a través de la Interpol. Tan inmediatamente de lo que estaba revisando el expediente judicial, que es de acceso público, se puede dar cuenta de que hay una información oportuna a la Corte Nacional, a los juzgados también, y evidentemente a partir de esa información es lo que se empieza a realizar las debidas diligencias con respecto a la extradición. Existe información, y esto yo creo que hay que puntualizar. Una es una información previa en virtud de la información de la Interpol. Recordemos que este caso es por delincuencia organizada y conoce a una unidad judicial especializada de lucha contra la corrupción. Entonces, Ujú. en esa situación, evidentemente, la Fiscalía tiende a generar también mayor información y una primera aproximación, si mal no recuerdo, el 14 de febrero, ya cuando el doctor José Swing se desempeña como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, empieza a requerir la información respectiva. No es que tan inmediatamente se debe realizar los procedimientos, debe realizarse inclusive un informe. Estos informes, de lo que también tengo entendido y consta también del expediente que uno puede vislumbrar, recientemente el día de ayer remitido a la Cancillería. Entonces no es correcto, de pronto hubo una equivocación decir de que simplemente es la Corte Nacional. No, aquí tiene que intervenir la Corte Nacional de Justicia a través de su presidente. Tiene que toda la documentación necesaria canalizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ellos a su vez remiten también este pedido a su símil en Buenos Aires y también se inicia ahí un procedimiento administrativo y jurisdiccional. Este procedimiento no es que tampoco sea rápido y oportuno, porque tiene Ujú. también instancias de apelación y en último de los casos, según la ley de extradición de Argentina, podría estar en manos del Ejecutivo la decisión de extraditarlo o no extraditarlo. Este es más o menos un punto de acercamiento a un proceso que, de lo que podemos ver y vislumbrar, se eligió un camino más largo, que también creo que pudo haber operado la expulsión o la deportación del señor Luque Lecaro. Sin embargo, ese procedimiento me parece a mí que no se advirtió, no se pidió a las autoridades argentinas y en lugar de realizar esta petición como sí se hicieron con los familiares de Ujú. alias Fito, lo hicieron a través de extradición y esto va a demorar por lo menos, yo creo, un par de meses. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Eh, una pregunta que seguramente muchos ciudadanos se harán, no solamente yo, y claro, en mi caso, digo, parto por mi persona, desde el absoluto desconocimiento y la ignorancia, ¿no? Porque yo ignoro, yo no soy abogado, menos en este tipo de materias, pero se estarán preguntando, a ver, se trata de Argentina y Ecuador, el mismo país que no se demoró casi nada en
repatriar a la familia de Fito una vez que fueron detenidos. Claro que en el caso de ellos, o retenidos, claro que en el caso de ellos no había ningún tipo de causa abierta ni nada por el estilo, pero la repatriación de la familia de Fito, de este delincuente, líder de los choneros, creo que se solucionó en menos de 48 horas. ¿Por qué este caso es diferente o por qué termina siendo distinto y por qué se demora tanto este proceso? Alexis, yo había advertido de que podíamos, ese es mi criterio muy personal y jurídico, ir por dos caminos. El camino de expedición, que evidentemente es el camino que se está dando, que es procedente, nadie lo dice lo contrario. Ujú. Y el otro camino que era una decisión soberana de la República de Argentina en el sentido de establecer la compatibilidad de la permanencia del señor Bukele Cara en territorio argentino. Usted conoce que la permanencia de una persona extranjera en un país que no corresponde a la nacionalidad de dicho individuo le corresponde únicamente a la República de Argentina. Y obviamente existe la ley de migraciones en Argentina que posiblemente podría haberse advertido la posibilidad de una deportación o expulsión. Recordemos inclusive que Patricia Bullrich, que es la ministra, un poco comparándola como la adecuada ministra de Gobierno del Interior en Argentina, Ujú. ella inclusive cuando se le aprende al señor Luque Lecaro dice estamos listos ya para expulsarle. Ujú. Entonces nos hablaba de una figura mucho más administrativa, mucho más rápida que evidentemente tenía que ser pedida y solicitada a través de los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado y básicamente de una voluntad política de un gobierno. Es decir, el Porque eso gobierno, digo, no doctor, perdón que le solamente, interrumpa ahí, el gobierno podría haber pedido directamente la expulsión o la deportación, no ir por el camino más largo que era la extradición. obviamente, por eso es que las declaraciones de la ministra Ulrich al inicio, cuando ya se le predice, estamos listos ya para deportar o expulsar, lo que ella manifiesta, porque obviamente me parece que se consideraba ese tipo de figura que resultaba mucho más idónea y mucho más rápida. Ujú. El proceso de extradición, como yo les digo, presenta también algunas circunstancias muy especiales. Al menos yo de lo que podía advertir, como ya dije, quedaría también a voluntad política del Ejecutivo. Es decir, de pronto podría tener la última palabra Javier Milei como presidente de la República de Argentina. Ujú. Y a pesar de una decisión de extradición del Tribunal Supremo, porque tiene dos fases, una de una instancia judicial y también tiene una apelación ante el Tribunal Supremo, es decir, iniciamos una instancia jurisdiccional, pero si es que se le concediera la extradición en un supuesto, obviamente quedaría también a voluntad política, eso dice la ley de extradición de Argentina, porque también podría oponerse, supongamos de que el delito no esté debidamente tipificado o no haya un convenio de extradición. En este caso sí hay convenio de extradición, se puede aplicar el convenio de Palermo, hay el convenio de extradición de Uruguay de 1933, que también lo aplicaron al señor Yunda, que también fue pedido extradición, pero que luego vino voluntariamente al país. Entonces, sí se da una serie de situaciones. Lo que a mí me preocupa es que la delincuencia organizada como tal no está tipificada de forma expresa en el Código Penal de la Nación de Argentina. Mm. Y aquí se le está siguiendo por delincuencia organizada. Lo que Ya. hay allá es asociación ilícita. Y aquí se nos pone en un tema que puede ser hasta debatido. La asociación ilícita en el Ecuador no tiene la competencia de unidades judiciales especializadas anticorrupción. Esto pertenece a un fuero de carácter común y ordinario. Este podría ser también un argumento, ¿no? Válido, Ujú. porque debería estar tipificado de forma expresa y lamentablemente esta ausencia o esta falencia podría hacerse notar en la discusión jurídica porque obviamente el señor Luque Lecaro va a tener una defensa en Argentina. Eso puede decir que, Entonces, eso son pueden situaciones. argumentar, doctor, que no cumple los requisitos para poder ser extraditado. Efectivamente, es decir, la Corte Nacional el día de ayer ya pasa toda la información a Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores le traslada a su símil en Argentina y luego pasa la información, obviamente, a las unidades jurisdiccionales y a la Fiscalía de la República de Argentina. Y ahí empieza la extradición. Hay audiencias, hay un procedimiento debido de la resolución que adopte la unidad, porque hay una primera instancia, puede ser apelada ante el Tribunal Supremo y la última palabra podría tener el Ejecutivo de Argentina. Entonces, no solamente es una voluntad jurisdiccional, también es una voluntad política, pero mi criterio podría haber sido que, de alguna manera, una vez que fue aprendido el señor Bukele Caro, podría haber intervenido ya con una situación desde Cancillería y desde la Fiscalía, solicitando que se dé paso a una deportación o una expulsión por situaciones obviamente que le corresponden a la nación argentina y me parece a mí, ese es mi criterio, que al inicio la ministra Urriz era o tenía ese camino, esa de hoja de ruta con respecto al señor Bukele Caro. Ujú. Em,
Luque Lecaro, ¿en qué condición se encuentra actualmente en la Argentina? Y digamos, si es que no se concreta la extradición, no sé, en 6 meses, en un año, el tiempo que tome todo este trámite burocrático, doctor Poveda, ¿él en qué condición se va a quedar allá? Bueno, la situación de él, porque se había hablado de una audiencia de extradición, más que de extradición era para conocer si es que se encuentra aprendido y privado de su libertad, es decir, para saber las condiciones de su libertad de tránsito y de su libertad personal. Tengo entendido porque tampoco hay mucha información de que él sigue privado de su libertad a la espera del procedimiento de extradición. Es decir, tengo también conocimiento por las fuentes de información que no existe un delito pendiente en la República de Argentina que únicamente le esperaría este tema para ser procesado. Ahora, la defensa en Argentina, que imagino ya debo contar al señor Bukele Caro, podría pedir inclusive la libertad mientras dura el proceso de extradición. Ujú. Esto no tenemos información. Sí sería conveniente que se obtenga y se difunda qué es lo que pasa, porque me parece a mí que hay poca transferencia, muy poca transparencia en el sentido de establecer cuál es la condición actual, por qué motivo no se utilizó la deportación o expulsión que podría haber sido el camino. Y definitivamente todo esta vía que no va a ser rápida, al menos Ujú. en Ujú. los términos previstos en la ley de extradición de Argentina, no se prevé por lo menos esa posibilidad. Ujú. Doctor Poveda, la defensa del señor Luque Lecaro puede argumentar que él es un perseguido político, por un lado, y por otro, si no está tipificada la delincuencia organizada en Argentina, esto le facilitaría quedarse un poco más de tiempo o echar abajo el argumento de la extradición. Efectivamente, este proceso de extradición, Se nos cortó su comunicación, doctor. ¿Algo ocurrió allí? ¿me escucha ahí? Ahí le escuchamos, ahí le escuchamos. Ya. Tiene, Sí, tiene que lo que yo contratar a decía es Mega de que, Speed para, como proveedor, doctor Poveda. y es de Lazo de aquí de mi provincia, ¿Ya ve? no conocí la Jesús, situación. qué miedo. Ya, no sé si me escuchan. Ahí le Sí, le escuchamos bien. escuchamos. Perfecto. Entonces, lo que yo le decía es que este procedimiento obviamente permite un ejercicio de mayor amplitud de defensa, que está en su derecho, nadie está diciendo Ujú. lo contrario. Y claro, por las situaciones inclusive que pasan en el sistema carcelario del país, podría inclusive advertirse de que hay riesgo contra la vida, con su integridad, que habría posibilidad inclusive de tratos inhumanos, crueles o degradantes, de que podría tratarse de una persecución política y no de una persecución de carácter penal. Inclusive, no sé cuál sería la condición ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, para temas de refugiados no se da la extradición. O sea, hay muchos argumentos que podrían valerse y sobre todo también un tema político que también sería interesante de notar a ver cuál es la posición del Ejecutivo de Argentina y la posición Ujú. política del gobierno de Ecuador. Sobre este tema, y perdón por trasladarle a esas arenas movedizas de la política, ya que usted lo mencionó, doctor, pero a ver, Luque Lecaro no es un personaje cualquiera, ¿no? Y detrás de Luque Lecaro hay intereses económicos muy fuertes, más allá incluso de lo que él manejaba como cartera, siendo el representante de las empresas públicas. Todos sabemos que él estuvo a cargo del manejo de empresas que tenían capitales por encima de los 13.000 millones de dólares, empresas públicas. Pero el hombre durante más de 20 años fue el vicepresidente del Banco de Guayaquil y manejaba los negocios particulares de Guillermo Lazo. Entonces, la figura de Luque Lecaro, por más que él ahora mismo quiera considerarse un perseguido político y tal, es una figura muy potente como para poder descubrir no solo la corrupción que había en el manejo de las empresas públicas, sino la utilización del Estado para obtener beneficios de empresas privadas. Entonces, ¿qué tanto podría complicar esto que yo le menciono ahora con la traída de Luque Lecaro al país, tomando en cuenta los intereses enormes económicos que hay alrededor de la figura de este sujeto y de los personajes tan oscuros que hay también detrás de este sujeto? Recordemos que Cherres, por ejemplo, muy amigo de Danilo Carrera y de la familia Lazo, terminó cernido a tiros en una casa en la playa. Alexis, yo permito especular el tema político. El tema político es medio complejo especular, pero yo creo que aquí hay un tema político que debe necesariamente tener inclusive una opinión, no digo intervención, del expresidente Lazo, del actual presidente Noboa y del tema político del gobierno de Argentina.
yo hablaría de una triangulación, ¿no? De exgobernantes y gobernantes actuales. No he escuchado la posición del presidente de la República porque es muy interesante saber cuál es la posición de él con respecto a este tema, porque no es eminentemente jurisdiccional. Por eso yo advertía de que el tema de extradición es básicamente un tema jurisdiccional. La Corte Nacional de ayer completa la información, ahora ya le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Esto le transmite a su similar, que también es un ministro del gobierno de Argentina, es decir, ya le corresponde también al Ejecutivo de Argentina. Entonces, tiene razón usted decir qué intereses puede haber. Primero, ¿por qué no se utilizó esta figura de la expulsión o deportación que podría haber sido utilizada? Segunda, ¿por qué esta contradicción en que la ministra o la canciller dice que no tiene la información necesaria, la Corte Nacional dice que sí lo tiene, que ya lo entregaron? No he podido escuchar, no sé si me equivoqué, al presidente Noboa exponer su pensamiento con respecto a Nada, esta situación, porque está actuando su ministro, al fin y al cabo, nada. pero tampoco del gobierno de Argentina, porque a raíz de las declaraciones de la ministra Ulrich ya no ha habido ningún tipo de pronunciamiento. Entonces, son situaciones que al final le va a corresponder a una voluntad política e inclusive del Ejecutivo de la República de Argentina. Entonces, obviamente, la transversalización del tema económico, del tema de poder económico ligado al poder político, va a tener un desenlace, es decir, y un pronunciamiento que hasta la presente fecha no sabemos, no conocemos. Entonces, tiene razón usted, Alexis, o sea, cuáles son los intereses de por medio, cuál va a tener la última palabra en esta situación, por qué no se actúa de una manera y se actúa de otra manera, y efectivamente yo sí coincido con usted que la justicia en Ecuador es selectiva. Y lo digo por casos concretos, que inclusive los que intervengo. Entonces, es esta situación, ¿no? Porque para unos sí, para otros no. Pero en definitiva, yo creo que el tema económico sí está ligado mucho al poder político y a la voluntad de nuestros gobernantes que lamentablemente hasta la presente fecha, al menos yo no he podido escuchar situación contraria, guardan un silencio que espero que no sea cómplice. Y ese tema económico, doctor Poveda, ¿le podría facilitar? Porque me imagino que algún tema económico también debe estar de por medio para que el señor haya podido quedarse en Argentina desde enero del año pasado, está ya más de un año. ¿Le podría facilitar el hecho de que le concedan posiblemente refugio? ¿Es posible? ¿Tiene los requisitos como para que le concedan refugio, por un lado? Y por otro, normalmente en estos casos la Fiscalía dice que, o propone la cooperación eficaz. Si es que le propone una cooperación eficaz, ¿habría las garantías acá como para que esa figura se pueda dar? Sí, el tema del refugio, desconocemos cuál sería el estatus de permanencia del señor Bukele, al menos yo desconozco. Pero si es que tendría la condición de refugiado, la decisión es inmediata de no entregarle a la justicia ecuatoriana, si es que hay esa condición, porque obviamente son personas protegidas por derecho internacional humanitario, si no debería entregarlo. Y obviamente eso dificulta el procesamiento acá. Segunda, la cooperación eficacia depende de la fiscalía, en qué condiciones va a generar. Aunque esto tampoco es una patente de impunidad, aunque en el Ecuador ya se dio, ¿no? Recordemos qué pasó con la empresa Odebrecht, que entre comillas hubo cooperación eficaz y sin embargo no les procesaron. O sea, yo creo que esa no es la garantía de impunidad. Podría haber una rebaja en cuanto a la condena, pero imposible que genere impunidad, aunque estamos en el Ecuador, no estamos en otro país. Entonces, bajo esas situaciones, sí, yo creo que se abre un abanico de posibilidades para que precisamente la defensa del señor Bukele Caro en Argentina pueda ejercer su amplio derecho a la defensa. No nos sorprendería que inclusive se pueda revisar la privación de libertad de este individuo, por cuanto este procesamiento puede llevar algunos días o de pronto un par de meses. Entonces, ¿qué va a hacer esperando un proceso de extradición? Podría garantizar, inclusive con medidas que nosotros aquí conocemos alternativas de presentaciones regulares ante la justicia argentina, para proceder ya a una decisión definitiva. Pero obviamente yo creo que se eligió este camino. Existe, y yo veo un tema de voluntad política ligada que no transparenta. Eso es lo preocupante, no ser transparente. El presidente no ha dicho absolutamente nada al respecto. Habría que ver qué dice Javier Milei también, ¿no? Parece que pertenecen al mismo andarivel, y yo creo que en este tema hay bastante opacidad y poca transparencia. Y capaz también intereses de lado y lado, porque yo repito nuevamente y vuelvo quizás a lo mismo que mencionaba hace un momento, el hecho de que esté un expresidente y más todavía Lasso siendo dueño de uno de los bancos más grandes del país, sabiendo los niveles de influencia
no solo en lo político, sino también en lo económico que tiene Lasso, yo me imagino que debe haber ahí, digamos, muchos compromisos y es un tema que a la propia fiscalía le va a tocar tratarlo con pinzas, más todavía considerando justamente lo que usted mencionaba hace un momento, doctor, que es la selectividad con la que han venido actuando durante los últimos años. Tendrá que cuidar mucho también lo que se diga en la opinión pública, la fiscalía sobre el manejo de este tema, aunque, digamos, ya sabemos la opinión pública también controlada por quién está, pero esos intereses yo me imagino que van a condicionar en buena medida lo que digan tanto Javier Milei como Daniel Noboa, porque, digamos, hay una cercanía bastante clara y evidente con lo que fue el régimen de Lasso. Sí, por eso le decía que en esta situación, aunque no sea transparente y las empresas mediáticas Uh-huh. no lo digan, obviamente la injerencia del expresidente Lazo debe estar, porque sí, es una ficha bastante importante. Recuerde usted que también está ahí dentro de este juicio de delincuencia organizada el cuñado del expresidente Lazo, que Así también es. dependerá. Y tengo entendido que hasta marzo ya culmina la instrucción fiscal. Entonces, en esa virtud, obviamente tendrá que establecerse este tipo de voluntad política y cuáles son los intereses que están de por medio. Hay simplemente un factor, ¿no? Aquí el tema económico, el tema del dinero, las inversiones y los capitales están por encima del ser humano y de la Así es. transparencia. Por lo tanto, ese yo creo que es un factor determinante que va a establecer este proceso de extradición. Increíble. Y básicamente Ujú. tiene todo el derecho el señor Bukele Caro a defenderse, pero también yo creo que ahí Uh-huh. debían haber actuado y yo no he visto ese pronunciamiento o esos actos Uh-huh. que hagan pensar de que hay una voluntad de que se haga justicia, más allá Ujú. de los intereses políticos que venimos hablando, porque hay esta contradicción, el sistema de justicia y el sistema político. Ujú. Entonces, hay una situación de que todavía no está decidido. Uh-huh. De pronto no se lo concede la extradición, de pronto hay este argumento, como le dije, es un argumento creo que de peso bastante notable jurídico, el tema de la tipificación del delito. Si es que habría Uh-huh. asociación ilícita en Argentina, podría decir la defensa en Argentina, decir, miren, este tipo de delito no puede ser conocido por los juzgados anticorrupción Uh-huh. y eso inclusive empeoraría la situación jurídica de la Fiscalía entre él para que responda por los cargos aquí en el Ecuador. Y fíjese usted, a propósito de esto, doctor, que no dan puntada, digamos, sin hilo, ¿no? Ayer creo ya manifestó su apoyo a la consulta popular de Noboa. Es decir, todo cuenta. Hay un apoyo ya Sí, manifiesto efectivamente. público de creo del movimiento político de Lazo a la consulta popular de Noboa. Sí, efectivamente, usted sabe que los andariveles políticos no dejan de transversalizarse también las actuaciones jurisdiccionales, ¿no? Es Ujú. lamentable, pero vamos viendo cómo se encamina, por eso es que manifiesto de que este camino fue el más largo, el más tedioso y de pronto no se tengan los resultados que toda la ciudadanía esperaría. Ujú. Y para otro tipo de situaciones, por eso es de que sí, lamentamos de que la justicia sea selectiva y le digo todo el sistema de justicia, no Ujú. solamente la fiscalía. Ujú. Lamentablemente estamos viviendo esos espacios. No tengo ninguna crítica como el actual presidente de Corte Nacional, creo que lo ha hecho de forma oportuna, el doctor José Swing, que está encargado de este proceso. Ahora le corresponde ya a los niveles políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero esta transversalización de eventos preelectorales, de alianzas para determinadas leyes también generan una inferencia notable en lo que se vaya a desistir en la jurisdicción ecuatoriana. Doctor Poveda, en otro tema y en su calidad de jurista le consulto su opinión respecto a este proceso de interpelación que se va a llevar a cabo hoy en la Asamblea Nacional, en estos días en la Asamblea Nacional, respecto al juicio político en contra de un ex vocal del Consejo de la Judicatura y de un vocal actual del Consejo de la Judicatura. Allí estamos viendo cómo hay presiones de un lado y del otro, algunos para salvar la cabeza de un vocal y otros para censurarle. Acusado de incumplimiento de funciones el señor Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo esto afecta este tipo de cuestiones de juicios políticos? ¿Cómo distraen esto la gestión, el accionar de la justicia y el desempeño del Consejo de la Judicatura, que en los últimos tiempos pues no le ha ido tan bien? Sí, inclusive hoy apareció una determinada información generada también por uno de los interpelados que aparecía en los chats de que quería definitivamente separarle de funciones.
que tampoco me parece tan loable, ¿no? Que un vocal del Consejo empiece con ese tipo de situaciones. La defensa tiene que ser eminentemente en el espacio que se da. No podemos desconocer las facultades que tiene la Asamblea Nacional y yo creo que pese a todo el Consejo de la Judicatura está funcionando. Recordemos que Álvaro Román desde un inicio debía haber sido el presidente encargado del Consejo de la Judicatura y quien precisamente se opuso fue el doctor Fausto Murillo, a Ujú. través inclusive de medidas y garantías constitucionales. Creo que ha venido trabajando el doctor Román con el Pleno de alguna manera adecuada, pese a toda la crisis que existe. O sea, creo que le tocó velar a Álvaro momentos muy complicados y difíciles y eso es loable. Lo ha hecho muy bien y merece el apoyo irrestricto. Por lo tanto, ya dependerá de un tema político que se lamenta, ¿no? Porque también los elementos de investigación y los cargos que se formulan es precisamente estos niveles de injerencia que no dejan de pasar factura. Y no sé hasta cuándo no va a entender, ¿no? El poder político que dejen en paz a la función judicial, o sea, dejen de meter la mano, como quieran meter. Y obviamente está en proceso, mire usted el tema penal, no tenemos jueces designados, están en proceso de designación, prácticamente la justicia penal está en un stand-by porque no hay jueces, hay una situación de acefalía, está ya suspendido un concurso de jueces nacionales y esto evidentemente le hace daño. Sin embargo, tampoco debe existir una eximencia de la responsabilidad política de los funcionarios para que de alguna manera adecuen su conducta a intereses del Ecuador y no a intereses circunstanciales políticos, porque los cargos que también que se formulan son en definitiva de poder o presumir favorecer a determinados sectores, que eso debe precisamente ser desarraigado de la sociedad y que la función judicial cumpla su tarea de conformidad a las garantías de los ciudadanos. Doctor, antes de terminar la entrevista, aprovechar la oportunidad para conversar con usted sobre un tema que es de dominio universal y que con el cual, del cual con usted siempre hemos conversado, que es el relacionado con el proceso judicial para la extradición de Julian Assange desde el Reino Unido hacia los Estados Unidos. Usted era abogado de Julian Assange acá en el Ecuador. No sé si todavía siga siendo parte del equipo jurídico de Assange. Eso, digamos, nos va a aclarar después en la respuesta cuando le plantee finalmente la pregunta que tiene que ver con cómo se encuentra actualmente la situación jurídica de Julian Assange. Y ahora, sobre todo, que se está hablando mucho del rol y el papel de los derechos humanos. Creo que por los derechos humanos, Wikileaks y Julian Assange en el 2010 hicieron mucho. Develaron al mundo entero los excesos y los abusos que cometían los militares de Estados Unidos en sus cárceles, en sus campamentos y demás con los detenidos. Y hoy también la vida de Julian Assange corre peligro, ¿no? Sus abogados están permanentemente informándole al mundo sobre la situación que enfrenta después de casi 5 años de detención, una vez que el gobierno de Lenín Moreno lo entregara en un hecho inédito, dejando ingresar a fuerzas extranjeras a nuestra delegación diplomática en Londres, algo que no había sucedido nunca antes en la historia. Y tomando en cuenta además los riesgos que podría correr la vida de Julian Assange una vez que, digamos, si es que se concreta la extradición y se lo traslada a los Estados Unidos. ¿Cómo está esa situación? Y gracias, Alexis, por la pregunta. Sí, efectivamente yo sigo siendo defensor de Julian Assange. La única causa que queda en el Ecuador, que es el tema de la nacionalidad o naturalización. Recuerde que en primera instancia el Tribunal Contencioso Administrativo revocó la naturalización, declaró nula. Nosotros interpusimos la casación ante Corte Nacional y desde el anterior año, y permítame decirle, es uno de los casos más inéditos que yo he conocido en el Ecuador. La audiencia se dio el anterior año hasta la próxima fecha. No existe una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia. Y en muchos sin parangón, no existe una decisión ni siquiera de mayoría. Hay tres criterios. Y precisamente el presidente de Sala ha tenido que convocar a con jueces para que puedan establecer por lo menos dos votos. Esto nunca había pasado, tengo más de 3 décadas en el ejercicio profesional y nunca había ocurrido esto. Es decir, que ninguno de los jueces de esta sala se han puesto de acuerdo en tres situaciones diferentes y hasta ahora no existe una decisión de mayoría. Por lo tanto, esa es la causa que todavía tenemos con Assange, porque el tema de espionaje, no sé si lo conocía Alexis y Licenia, fue archivada. Nosotros interpusimos la denuncia de espionaje y sin embargo desestimaron, archivaron, interpusimos ante la Corte Constitucional una posibilidad de acción extraordinaria de protección y sin embargo tampoco lo consideraron y este es un elemento adicional
que ya está conociendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí lo raro, aquí el espionaje se archiva, en cambio en España ya hay procesados precisamente por filtración de información, y en Estados Unidos, en Nueva York, Mike Pompeo también ya fue observado por los temas de espionaje en contra de Assange en la embajada ecuatoriana, para que usted pueda ver los matices de la justicia española norteamericana versus la realidad ecuatoriana. Por eso yo hablaba de selectividad de justicia. Ahora, en ese tema sí, la anterior semana 2021 se dieron las audiencias. Julian no se pudo presentar por la situación de su salud, está bastante complicado en su salud física. Recordemos que hace 2 años tuvo un derrame cerebral precisamente en una de las audiencias de extradición. Su situación personal va decayendo, sigue teniendo 21 horas de limitación en el centro de privación de libertad más, entre comillas, seguro de Europa, que es la cárcel de Belmarsh. Y obviamente hasta ahora no ha decidido el Tribunal Superior. Lo que se está interponiendo como defensa británica es de que pueda ser revisada nuevamente algunos criterios de apelación. Entonces tenemos dos escenarios. El primero, que acepten, si es que aceptan este criterio de la apelación de la defensa británica de Julian, tendrá que revisar nuevamente a un tribunal superior sobre otros elementos de apelación. Si es que no sucediera esto y se da luz verde a la extradición, el último recurso que nos queda es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí, como una medida cautelar, más o menos similar a lo que pasa aquí con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con medidas preventivas para impedir la extradición. En todo caso, si es que se diera la extradición y no resultaría medida cautelar, va a ser bastante complicado por su situación personal que pueda afrontar un juicio justo allá, porque se podría interponer la pena de 175 años. Y yo coincido con criterio de Jennifer Robinson, que es una de las defensoras, que teóricamente inclusive se podría aplicar la pena de muerte porque se aplica una ley de espionaje de 1917 en donde teóricamente podría darse esta situación. Muchos han dicho pues que la justicia de Estados Unidos a través del jurado es lo más democrático, sí, pues que se va a desarrollar en Virginia, en Alejandría, en donde la mayor parte de ciudadanos trabajan para entidades de inteligencia. Entonces, ese es el temor que se da en virtud de que va a tener un juicio justo, que es lo que pasó con Chesea Manning, lo que al fin y al cabo fue indultado a través del gobierno de Obama, pero en este caso no hay esa posibilidad. Y en la parte final sí. Yo creo que lo único que nos mueve a Alexis Licenia es el repudio de la sociedad civil, de editores independientes, porque efectivamente los cables de los Wikileaks sirvieron a todos. En su debido momento todos publicaban. Y aquí en el Ecuador, Alexis, y lo digo con vergüenza ajena, no solamente por presidente Lenín Moreno, ¿no? Ahí sí, rapidito abrió las puertas, ¿no? Aquí lo que le caro le están cerrando. Ese es el temor que yo puedo decirle. Pero aquí hasta periodistas festejaron la salida de Assange. Cuando ahora él se convierte precisamente en el ícono de la garantía para ustedes. El hecho de extraditarle va a generar un precedente nefasto. Yo he podido escuchar argumentos a favor de Estados Unidos que digan que ningún periodista está por encima de la ley. Pero, señores, ustedes tienen reserva de fuente. ¿Qué posibilidad o qué garantía va a tener cuando investiguen un caso? Que Estados Unidos, donde usted se encuentre, de las orejitas para allá para ser juzgado. Ese es el grave precedente. Por lo tanto, lo único que nos queda, y gracias por preguntar, Alexis, porque aquí parece que el olvido es frecuente. Por eso digo que la peor muerte es el olvido. Frente a lo que hizo Assange para nosotros como ciudadanos, obviamente es una ingratitud terrible hasta dejarlo a un lado. Estamos en horas bastante complicadas, complejas, porque también tenemos con la integridad física y psicológica de Julian. Por lo tanto, yo como ecuatoriano, Alexis, no, lo digo, yo sí tengo bastantes reservas de lo que pueda ocurrir con Julian, porque esto no ha acabado. Este caso está en la Comisión Interamericana y ya se está recopilando todas las omisiones que lamentablemente ha tenido en el Ecuador, desde Moreno hasta los archivos de las denuncias, y ojalá no sea el tema de la naturalización también. Australia ya salió en defensa de su connacional. Ecuador ni siquiera se ha pronunciado y sigue siendo ecuatoriano. Y no lo hará. Terrible. E increíblemente, Obama recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Además. Muchas gracias, doctor Poveda. Fuerte abrazo. Un gusto, doctor. Quizás también está nominado para el Nobel de la Paz. Ojalá lo deje. Gracias, Alexis y Licenia. Muy gentil. A usted, doctor. Muchas gracias. El doctor Carlos Poveda, jurista que ha estado con nosotros, abogado de Julian Assange. 8:20. Una pausa. Enseguida regresamos.